Empiezo por preguntarle sobre la presentación de una ponencia por parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral solicitando presentarle cargos a la campaña presidencial por superar los topes de financiación y de los gastos. El Consejo Nacional Electoral tiene una dificultad estructural que de tiempo atrás venimos debatiendo. ¿Y cuál es? Los magistrados realmente no tienen un origen judicial, tienen un origen político y representan partidos. Quien encabeza esa investigación es un magistrado que representa al Centro Democrático, un partido de oposición. ¿Se refiere a Prada? Un magistrado que fue denunciado penalmente por Prada. históricos. Sí, claro. No se ve bien que quien esté en la oposición, quien en la campaña tuvo una militancia francamente agresiva contra la persona del presidente, sea quien abra esa investigación y quien ordene abrir esa investigación. Entonces ahí hay un problema estructural. Pero son las reglas, ministro, son las reglas fijadas por la misma Constitución. No, señor, son las reglas fijadas, no, perdón, Juan Diego, son las reglas fijadas por quienes controlan el Parlamento y el Parlamento lo controlan los partidos. Y entonces los partidos dicen, ese Consejo Electoral lo nombramos nosotros. Lo estructural es formal, estrictamente, ministro. Es decir, los hechos parecen demostrar, según las pruebas que se han empezado a conocer de esta ponencia, que sí o sí se violaron los topes. Los gastos de campaña. Más allá de lo formal que usted me está exponiendo. No, señor, es un debate. Sindicatos, que no plata de narcos, sindicatos dieron unos aportes que terminaron en los partidos que apoyaron la campaña del presidente Petro. Ese debate judicial, ese debate probatorio, es el que se entrará ahora a dar. Hay indicios, ministro, de que hubo donaciones sospechosas de Daily Cup, una compañía seriamente cuestionada por captar dinero ilegalmente, de la compra incluso de un avión, ministro. Perdón, hombre, ¿cuáles indicios si el propio dueño de la compañía ya solía decir que eso era mentiras? ¿Dónde esconde Gustavo Petro un avión, por Dios? Hombre, hasta en materia comercial, pues es mucho más lógico que si alquile un avión termina costando el 5% del valor de un avión. El presidente habla aquí de todo esto, de la posibilidad de una gestación de un golpe blando. ¿Usted comparte esa misma opinión? Cuando se inicia un proceso de estos, el desenlace es darle la razón al presidente o decir usted violó los topes de campaña, tiene que irse de la presidencia. ¿El CNE solo podría multarlo, sancionarlo? El CNE entrega los elementos para poderlo retirar. Y eso es muy grave. ¿Y se los entregaría a? En la estructura jurisdiccional, el CNE toma sus propias decisiones, pero evidentemente traslada lo que él encuentre o a la comisión de acusaciones si son aforados, a la corte si son otro tipo de aforados o a la fiscalía si no son aforados. Pero estamos hablando del presidente que es aforado. Sí, claro que sí, y aforado solo ante la comisión de acusaciones. Es decir, ante el Congreso mismo. Es la campaña la que va a ser sancionada, Juan Diego. Ese es el tema más complejo. Que involucra al actual presidente de Ecopetrol. Que es el gerente y que fue el gerente y que ha señalado con toda tranquilidad todas las pruebas y ha ido a explicar absolutamente todo. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cómo explicarle al país, ministro, que altos funcionarios de esta entidad hayan operado en un esquema corrupto sin el conocimiento de sus superiores? El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cómo explicarle al país, ministro, que altos funcionarios de esta entidad hayan operado en un esquema corrupto sin el conocimiento de sus superiores? Nosotros asumimos la responsabilidad política por el nombramiento del director de la unidad. El director de la unidad era una persona que había hecho un proceso social interesante en Antioquia, había venido siendo solidario con las luchas del señor presidente y el presidente lo llama y le entrega esa responsabilidad. La responsabilidad política no la vamos a eludir, pero que tengamos responsabilidad política no significa que seamos cómplices. En las investigaciones que hemos hecho hay muchas más respuestas que tiene que dar ese señor. Esos no son los carrotanques. Eso es la obra de Caregato, esos son los jagüeyes en La Guajira, eso es la concentración de la contratación en 2 departamentos de Colombia. ¿Las mismas ollas comunitarias? Las ollas comunitarias, una cantidad, no, las ollas es chiquitico, no, mire, yo fui encargado de esa dirección. ¿Cuánto tiempo, ministro? 20 días, 26 días.
26 días. No firmé un solo contrato. Eso le iba a preguntar. ¿Usted firmó contratos? No firmé un solo contrato. ¿Recibió algún político? Hombre, perdóneme, pero es que usted me va a convertir en delito que yo hable con los señores que representan democráticamente a los ciudadanos. Claro, pero ¿sabe por qué se lo pregunto, ministro? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Pues porque estamos hablando de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Atención de Desastres. No señor, para atender políticos, sino para atender las emergencias del país. Señor, ¿usted sabe quién es el que llega a Bogotá a contar los problemas de su región? Los alcaldes. Y los alcaldes se hacen acompañar generalmente de un dirigente de su región para contar lo que está pasando. ¿Y en esos 26 días no olió usted esa podredumbre que había allí? Pero perdón, es que hace rato le estamos oliendo. Usted se olvida. ¿Y por qué no alertó usted de eso? Perdón, señor, hay investigaciones, pero no avanzan. Anoche le pedí al Senado de la República, a todo el Senado, que Gobierno y Congreso pidiésemos que la Fiscalía, en lo que a ella respecta, y la Corte, creen comisiones de investigación de los últimos 6 años. Que los metan a todos a la cárcel. Estamos de acuerdo en eso. El que haya hecho alguna barbaridad tiene que responder. Claro, pero estamos hablando del presidente. ¿Cómo? No, perdón, es que el problema es estructural. Estamos Usted hablando... no puede esconder las cosas atrás porque no va a entender cuál es el problema. Y entonces, evidentemente, en ese problema estructural, usted no puede coger y hacer esas locuras si no tiene cómplices y alguien que le esté ayudando. Por eso decimos, investiguemos los últimos 6 años. ¿Cómo entender, ministro, que la consejera presidencial para las regiones esté en este momento por fuera del gobierno porque se le señala de repartir maletas repletas de dinero, fajos de billete a los presidentes del Congreso, de Senado y Cámara? Sin que lo sepa usted, ministro. Perdón, señor Juan Diego, ¿usted cree que yo me entero que le van a entregar plata a unos señores y no voy inmediatamente a la Corte o a la Fiscalía a poner esa denuncia? Primero, hay que probar que eso realmente ocurrió. A mí me parece algo contravidente la acusación que se está haciendo. No digo que no pueda haber ocurrido. Si alguien ha sido opositor de las reformas de este gobierno es el presidente del Senado. ¿No valoriza eso también el voto del presidente del Senado y por eso se le dan 3.000 millones para que voltee su... El presidente del Senado nunca nos ayudó, nunca. Y no solo nos ayudó, sino que nuestro problema era de quórum. Acuérdese que cuando nos levantaban las sesiones era por falta de quórum. Pues él se iba, no nos ayudaba ni siquiera a hacer quórum. Calle sí les ayudó. Calle es una persona que viene del proceso político que eligió a Gustavo Petro. Calle no lo encontramos en el Congreso y le dijimos venga a ser partido de gobierno. No, conociendo a Andrés Calle, me parece completamente loco que se diga que él, para ayudar al gobierno que él mismo ayudó a elegir, tengamos que darle plata. ¿Por qué dice usted que este Olmedo es un raterito? Es la típica actitud, Juan Diego, de la persona que es pillado con las manos en la masa y trata de generar cortinas de humo para que la gente voltee a ver para otro lado. Ministro, pero ¿qué razones podría tener Pinilla o el mismo Olmedo López para comprar congresistas? Explíquemelo, por favor. Yo no sé si comprar congresistas o no, es que eso tienen que preguntárselo a él. A mí me parece completamente loco y menos comprar a favor del gobierno. ¿Qué opinión le merece Sandra Ortiz? Fue compañera de gobierno. Me parece muy extraño esa acusación y yo lo que pido es que le den la posibilidad de defenderse. ¿Por qué la saca el gobierno? Es una decisión del señor presidente, he hablado con ella misma. ¿Usted pone las manos en el fuego por Carlos Ramón González? Mire, no creo que Carlos Ramón haya hecho lo que dice que ha hecho el señor Schneider o el señor Olmedo. Simplemente le digo algo. Yo pongo las manos por el fuego por quien está hablando. Y cualquier cosa que quieran decirme, lo tienen que probar. Toda mi agenda es pública. Cada reunión queda registrada. Me hago acompañar siempre en esas reuniones. Mi celular está abierto para cualquier investigación. Usted sabe que uno no puede esconder ni los chats, ni las llamadas, ni los sitios en donde ha estado, porque todo eso queda en el celular. ¿Usted cree que todo esto hace parte de esa tesis de que se les colaron para afectar al gobierno? ¿No suena un poco descabellado? No, perdón. Yo no creo que Olmedo se haya colado para afectar al gobierno.
Olmedo llegó nombrado por este gobierno. ¿Pone las manos usted en el fuego por Sandra Ortiz, ministro? Hombre, ¿cómo usted me va a pedir que ponga las manos en el fuego por alguien en particular frente a los cuales yo pongo las manos en el fuego por la investigación que pueda hacer la justicia de este país?